Buenos días, compañeros, compañeres, compañeras. En nombre de CETERA, la central de las, les y los trabajadores de la educación de la Argentina, les damos la bienvenida a la Mesa Soberanía Alimentaria como nuevo paradigma en la construcción de saberes en el Día Mundial del Ambiente. Mi nombre es Adriana Monteverde, secretaria adjunta de AMSAFE, que es un sindicato de docentes de la provincia de Santa Fe, y junto a Rubén Darío Caballero, secretario general de UDPM, sindicato de la provincia de Misiones, estaremos en la coordinación de esta mesa. En la coordinación técnica está la compañera Gabriela Cuesta, secretaria de Cultura de AMSAFE y miembro de la Junta Ejecutiva de la CETERA. Antes de comenzar, vamos a dar algunas pautas de organización. Mantendremos los micrófonos cerrados para que no haya interferencias cuando expongan las y los disertantes. Las preguntas las vamos a escribir en el chat, y al finalizar las exposiciones realizaremos las preguntas a los panelistas, las preguntas que se encuentren en el chat. Recordarles que el Congreso fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación, y también decirles que ante las consultas sobre la entrega de los certificados, les informamos que la CETERA le hará entrega a los sindicatos de base de cada una de las provincias para ser entregados a las, los y les inscritos. Decirles también que es un orgullo para la CETERA la gran participación de todos los docentes y las docentes en este congreso, que a la vez se transforma en un desafío para continuar y profundizar las acciones que se llevan adelante, siempre pensando con otros para construir saberes y prácticas que impactan en la escuela, en los educadores, en la formación docente, como bien lo expresaba ayer nuestra secretaria general, Sonia Aleso. Educar para cuidar el planeta, nuestro hogar, por un presente y un futuro más justo para todas, para todos y para todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, muy buenos días. Buenos días, el saludo a todos. Primero que nada, el agradecimiento a cada uno de los que están conectados, los que nos estamos viendo y escuchando un día sábado, ¿sí? Es para nosotros muy importante como organización. Estamos llevando adelante este Congreso Internacional y hasta ahora muy conformes con la masiva participación que tuvimos de distintos compañeros y compañeras del país y de otros países, ¿sí? A mí me toca la parte formal de ir presentando a nuestros expositores, disertantes de primer nivel, muy conocedores de la temática que estamos abordando y tratando hoy, así que es un placer y un honor presentar por ahí en primer lugar a la compañera Miriam Kurganov de Gorban, ¿sí? Y voy a leer, o voy a nombrar, voy a mencionar una partecita de su extenso currículum para no hacer tan larga y no quitarle tiempo de exposición. Miriam es referente indiscutida de la soberanía alimentaria a nivel nacional e internacional, licenciada en nutrición, doctora honoris causa de la Universidad de Rosario y la UBA, docente de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, coordinadora general de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, fundadora y propulsora de distintos espacios y cátedras libres de soberanía en todo el país, y además ha realizado distintas publicaciones y ha tenido distintas intervenciones en jornadas, congresos y seminarios vinculados a la temática que hoy nos convoca vía Zoom, ¿sí? Así que Miriam, es un placer, te paso ya la posta, te paso la palabra para que nos charles, nos cuentes. Miriam, abrí el micrófono.
Tiene el Gaby, micrófono ¿vos cerrado, podés abrir Adriana. el micrófono? Sí, sí. Gaby, ¿vos podés abrir el micrófono? Miriam, aguarda un momento que tenés el micrófono cerrado. Sí, un segundito. Miriam, te pedimos que nos esperes un momento que tenés el micrófono cerrado. Le estoy solicitando a Hola, Miriam que... ahí estás. Ahí está. ¿me Ahí escuchan? estás. Ahora sí, Miriam, ¿Me ahora sí. escuchan? Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Yo no estoy escuchando, ¿eh? Se te escucha bien, se te escucha bien. Miriam, ¿ahora nos escuchás? Acá está bien, está bien. Está bien. No, está desactivado. Ahí. Está. ¿Me escuchan, por favor? Sí, 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 nosotros Miriam. te Quería saber escuchamos. si me escuchaban. No, Sí, sí. yo sí, no los perfecto. escucho. Te Yo no escuchamos, los Miriam. escucho. A ver, ayudan. Yo no los escucho. Escucha. Te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, ¿te escuchás? Miriam, te escuchamos Está. perfecto, Perfecto, Miriam. entonces si me escuchan, quiero dar un abrazo fraterno a mis colegas, que aunque nunca ejercí como maestra directamente, sí ejercí la docencia desde donde estoy en la universidad. Bueno, queridos amigos, es un honor, es un orgullo estar con ustedes. Esta alianza estratégica que yo reclamo siempre con los docentes, porque son los transmisores de los conocimientos, no podemos pensar en un cambio de paradigma, no podemos pensar en el desarrollo de una conciencia social en relación a política alimentaria si no nos apoyamos en ustedes, si no nos apoyamos en los docentes, y que realmente esto es un paso estratégico importantísimo. Yo no creo, pese a muchos intentos en ese sentido, que el tema alimentario tenga que ser una materia específica en la currícula. Lo que sí sostengo es que el tema alimentario atraviesa toda la currícula, porque al hablar de geografía, por ejemplo, tenemos que hablar de cada una de las regiones y la producción, la situación o el desarrollo económico de cada una de las regiones. Y si hablamos de historia, la historia de la humanidad es la historia de la alimentación. Cuando hablamos de la colonización, tenemos que decir que no vinieron solamente por el oro y la plata de Potosí y de América, vinieron por el oro más importante, que es la alimentación a través de miles de años, a través de miles de centurias, hace casi 600 años que América está alimentando al mundo y ideando que la riqueza y la su biodiversidad hizo que hoy la base de la alimentación y de la cultura alimentaria de muchos pueblos, como el italiano, como el francés, como el alemán, como los griegos, como los suizos, como los americanos, de la parte de la camarita, tengan como base hay alimentos como un dibujo nacidos en América, auriculares, como son así el que tomate, pone como un es la huevo. papa, Eso como tenés es que apretar. el chocolate. ¡Cállate! Es decir, toda la historia Tenés que hacer está clic ahí y atravesada por el arriba tema de la eso te alimentación, aparece y así un lo está la globito economía, blanco con unas y así Por letras. está favor, también la cierren los economía micrófonos, señalada, compañeros. y cada Y una, es decir, que la trazabilidad hace que en todas las asignaturas nosotros tengamos o estemos, digamos, compenetrados del tema alimentario. Entonces, no es solamente el hecho de que si no nos alimentamos no vivimos, no es solamente de la necesidad de los nutrientes, sino también de la historia, de la cultura, de la geografía.
Hablar de soberanía alimentaria es hablar de la alimentación en general, es hablar de un tema político. Por eso le agregamos la palabra soberanía. La soberanía es un concepto político y no podemos hablar de un país soberano cuando no es autosuficiente desde el punto de vista de la alimentación, sino garantiza la seguridad alimentaria para toda su población. Por eso, cada vez más insistimos en lo que se llama la autosuficiencia alimentaria, que no parte solamente de lo individual, sino que parte de que cada pueblo, cada ciudad, cada región tenga, de acuerdo a su disponibilidad alimentaria, a sus condiciones geográficas, climáticas o económicas, pueda disponer de los alimentos y de la producción de cercanía, del comercio de cercanía, del consumo de cercanía, para evitar esta deformación que se ha dado en este sistema hegemónico de los alimentos, de la globalización, de los alimentos kilométricos, de los alimentos requeridos en cualquier tipo, en cualquier momento estacional, que no debe ser así. Es decir, el conocimiento de cada región, de sus posibilidades climáticas, geográficas, de la fertilidad de su tierra, de la posibilidad de la cría de animales que va a incorporar en su alimentación. Entonces, por eso decimos, cada ciudad debe tener su tambo, debe tener su centro de faena artesanal, los viejos mataderos, que ahora se llaman así, tienen que tener o estar rodeadas no por barrios cerrados, sino por quintas y por chacras que la abastezcan, que le suministren todos los elementos y no que tenga que venir la papa desde Balcarce, o la palta desde Salta, o los cítricos desde Entre Ríos, o los pollos desde Entre Ríos, sino que en cada lugar tengamos la disponibilidad para hacer fundamentalmente resolver uno de los problemas más graves que tenemos, que es el costo de la alimentación, porque al analizar el costo de la alimentación vemos cuánto influye en el mismo el problema de la logística. Y llegamos así a la situación de hoy, 2021, en un país que está atravesando una crisis económica, heredada o no, pero crisis en sí, que a la que se le suma esta crisis sanitaria ya hace un año. Entonces, la situación no es fácil, evidentemente, pero las alternativas están, las posibilidades están. ¿Por qué? Porque este es un país que tiene condiciones excepcionales no comunes en todos. Es decir, tiene una variedad climática que va desde lo más cálido, lo más tropical, hasta lo más frío, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Podemos cultivar y desarrollar cualquier tipo de alimentación vinculada a las condiciones de cada región y de cada lugar. Por eso, cuando acá se habla de exportación, se me ponen los pelos de punta, porque solamente se refieren a los cultivos a los commodities, a los cultivos extensivos, y no tienen en cuenta la rica biodiversidad que es propia de cada una de las regiones en nuestro país. Y fíjense en ustedes, lo que producimos en Cuyo y lo que producimos en la Patagonia, lo que producimos en Formosa y lo que producimos en Santa Cruz, es decir, o en Ushuaia. Entonces hay tal diversidad, y además con un mar que ya es expoliado por los de afuera y no por los de adentro, y no considerado ni respetado por nosotros mismos. Esto es común. La gente de Mar del Plata, zona marítima por excelencia, no consume pescado, por ejemplo. Entonces, esto de no aprovechar la disponibilidad de cada una de las regiones también es una constante, y esto es lo que tenemos que cambiar. Y en esto el papel de los docentes es muy importante, en valorar la producción local, en explorar las disponibilidades y las posibilidades del desarrollo de la producción en el lugar. Entonces, de esto se trata, y por eso algunas de las iniciativas que se han desarrollado mucho en estos últimos tiempos, como el caso de las huertas escolares y las huertas comunitarias, ayudan mucho en este sentido. Si nosotros desarrollamos y nos ganamos por el concepto de la huerta escolar, vamos a ganar a toda una nueva generación
en la autosuficiencia alimentaria, en la autoproducción de alimentos, en que los niños, no los empleados escolares, sino que sean los niños los que pongan la semilla, las que cuiden la tierra, las que rieguen las plantitas, para que la vean crecer como crecen ellos, para que vean que la nutrición y el agua, y los alimentos y el agua son fundamentales para el crecimiento de esas plantas que a su vez los van a realimentar a ellos. Entonces esta concepción es muy importante, que sus manitos toquen la tierra, que sus manitos valoren la semilla, y entonces esto va a significar valorar también esto que ellos mismos producen. Nosotros insistimos en aumentar el consumo de verduras y de frutas, sobre todo en la primera infancia. ¿Por qué? Porque ellos son los proveedores de las vitaminas y los minerales que no se compran en la farmacia, están ahí, están en la huerta. Y esa articulación, digamos, de las vitaminas y los minerales van a permitir al mayor aprovechamiento de los demás nutrientes y a florecer mejor en sus propios cuerpos, en sus propios mentes. Entonces, de esto se trata, de que revaloricemos los productos de la tierra, que revaloricemos el papel que todos los alimentos, no uno más ni otro menos, que todos los alimentos en forma articulada, en forma armónica, en forma suficiente y de calidad, integran el plato nuestro de todos los días. Que nosotros tenemos que señalar que esta crisis conlleva también una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque en primer lugar el poder, digamos, el modelo productivo hegemónico es un modelo de monocultivo donde la preferencia se inclina hacia aquello que da mayor rentabilidad en relación a los commodities de la exportación y subestima o subvalora los productos naturales que entran en nuestra mesa todos los días. Y entonces, y hace que también reduce o arrincone su cultivo, su producción a determinadas zonas o regiones, no los difunda, y eso lo obliga a esta circulación a la que le llamaba recién yo alimentos kilométricos de una punta a la otra, cuando la posibilidad de producción en nuestra tierra fértil está en todos lados. Entonces, el problema del precio de los alimentos nos genera hoy un problema mayor en esta situación de crisis, porque pese a la crisis, los alimentos siguen aumentando, sin razón más que el sentido de la especulación, resultado de la concentración monopólica y transnacionalidad de todos los alimentos, de los alimentos, desde la producción hasta el consumo, hasta su comercialización. Entonces, las bocas de expendio están concentradas, la propiedad de la tierra está concentrada, y todas las medidas que en este momento se desarrollan en los planes de Argentina contra el hambre, hay que valorarlos positivamente, son muy importantes, sobre todo porque significa una enorme erogación en un momento crítico, pero tener en cuenta que estos son paliativos, que son medidas para superar la emergencia, pero no son medidas definitivas, que son las que necesitamos y que tienen que ver con transformaciones estructurales de fondo, en especial en un país que sigue siendo feudal en relación a la posesión de la tierra, fundamentalmente el resolver el problema del acceso a la tierra para los pequeños productores, estos que hacen a la lechuga, que hacen a la selga, que hacen a la leche, que hacen al trigo. Entonces, para ellos sí, acceso a la tierra, crédito, que no solamente es la posesión de la tierra, es el acceso a los créditos, es el acceso a la posesión de las herramientas, es acceso, digamos, a todas las formas, incluso cooperativas de trabajo, para desarrollar y subvencionar un trabajo que es lo que nos permite tener en plenitud una alimentación sana, segura y soberana. Entonces, veo que hay algunas, que se están cruzando algunas reflexiones en relación a los camioneros que veo, pero realmente nosotros tenemos que dejar de pensar en que el traslado, porque esta es una deformación en nuestro país, todo el traslado, los alimentos, se hace por vía terrestre,
Eso significa que más del 40-50% de la producción se pierde por ir a distancias enormes, por la calidad y por lo demás. Nosotros tenemos que promover un comercio de cercanía y una producción de cercanía. Entonces, esto es fundamental. Yo no tengo por qué recibir la selga desde Entre Ríos o los pollos de Entre Ríos si puedo tener gallineros móviles alrededor de la ciudad esta, que es una megápolis como la que vivo, que ya tiene casi 1 millón de habitantes. Yo vivo en Lomas de Zamora. Y entonces los pollos vienen desde Entre Ríos. ¿Por qué? Si acá hay terreno suficiente como para tener un gallinero que provea perfectamente a toda esta ciudad. Entonces, de esto de lo que se trata de que tengamos en cuenta los 2 factores más importantes. Primero, 2, que son 3. En realidad nosotros decimos que estamos violando una serie de derechos. El derecho a la alimentación, está Marcos acá, especialista en el tema, que lo va a desarrollar a fondo. El derecho a la alimentación, porque vulneramos el acceso a los sectores precisamente más desprotegidos, a los sectores vulnerables. No podemos consumir más frutas y verduras por el precio escandaloso que ellas tienen y que aumentan día a día sin ton ni son. Pero al mismo tiempo el producto final, que es el plato servido, está contaminado. ¿Por qué? Porque este modelo de producción produce con veneno, produce monocultivo, prefiere los commodities antes que la lechuga o el tomate, y eso hace a esto que estamos diciendo, las vacas amontonadas en zonas que no son las más adecuadas. Entonces este transporte es el transporte menos indicado. ¿Por qué? Primero, más caro, porque contamina el ambiente y porque tenemos también un atraso producto de estas medidas estructurales que necesitamos. El atraso en el desarrollo de la red ferroviaria, que es el transporte más barato, que es el transporte menos contaminante, y no los va a perjudicar a los camioneros, pero al contrario, si esto se planifica debidamente, digamos, el transporte terrestre yendo hacia los núcleos ferroviarios, y no paralelos a ellos, que esta es la deformación fundamental que nosotros tenemos. Recuperar los puertos que están en manos privadas desde la época que se los ha regalado el neoliberalismo, y recuperar nuestra marina mercante. Esto de la hidrovía que aparece ahora en disputa, pero que es una realidad, entonces las tenemos que tener en cuenta. Por nuestros puertos sale una sangría tremenda, no solamente de divisas, sino la riqueza del país, la riqueza de lo que el producto, digamos, lo que produce el país, que se va sin ton ni son y sin siquiera control ni ningún tipo de garantía. Entonces, necesitamos eso, necesitamos que nuestros propios organismos de control, llámese SENASA o como se llamen, controlen la calidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa y no solamente los que van al exterior. Nosotros somos los consumidores, nosotros necesitamos que nos digan si ese plato está contaminado o no. Nosotros necesitamos que se cuide nuestra salud como se cuida la salud de los demás, más que la salud en los bolsillos, para que no afecte al sector exportador. Entonces, estas son las prioridades que tenemos que ir marcando. Y además decir, de la misma manera, el tema de la contaminación por la producción, el tema del costo, también tenemos que decir que violamos la ley de derecho al acceso a un ambiente sano. Entonces, si por otro lado no sabemos lo que comemos, y ya no estoy hablando del debate alrededor de la ley de etiquetado frontal, sino del debate alrededor de todo el etiquetado de los productos altamente industrializados, de los que nosotros llamamos ultraprocesados. No en vano, la actual ministra de Comercio Interior, Paula Español, está fijando y reflotando nuevas medidas y por fin inspeccionando esto que se ha dado en llamar lealtad comercial y que la gente de la UADE señala como fraude alimentario. No sabemos lo que comemos. Y por ahí dice pura miel de abeja, y es
es jarabe de maíz de alta fructosa. Y por ahí dice queso de rallar y es extracto de queso rellanito sobre sémola, pero eso sí, consideramos que es altamente nutritivo porque le agregamos vitaminas que no las necesita, pero que sí los encarece. Entonces, estas son las cuestiones en debate. Todo el tema de la alimentación está en debate, pero en ese debate no, que tiene, digamos, un solo interlocutor, que son las grandes empresas, tiene que tener una participación ciudadana. Y por eso es tan importante el papel de ustedes, los docentes, para enseñar a seleccionar, para valorar, digamos, Miriam, Miriam, se te cerró el micrófono. Bueno, es lo que estamos tratando de desarrollar y tratando de explicitar, digamos. Entonces, si nosotros a esto de contaminar el ambiente, de contaminar los alimentos, de una producción reglada por la alimentación, no la, digamos, damos vuelta, si no damos vuelta a esta página, es muy difícil predecir cuál va a ser nuestro futuro. Y nosotros tenemos que actuar sobre la infancia para crear un nuevo paradigma, para volver, acá alguien lo señala, para señalar cuáles son las verduras y las frutas de estación, y no pedirlas durante todo el año porque el costo también es muy grande. Más en un momento de crisis donde tenemos salarios congelados, no hay justificación para el aumento permanente de los alimentos. Entonces, y además tenemos que actuar con más fuerza sobre el tema de los comedores escolares. Cada comedor tiene que tener una dirección profesional. No son los maestros los que tienen que cargar sobre su mochila también sobre el comedor. Tenemos que ser aliados en este sentido. Y entonces nuestro papel ahí es evaluar ese comedor en función de las necesidades de las recomendaciones nutricionales para esa infancia, y no estar sujeto a las disponibilidades económicas que no son siempre las mejores en la elección de huerta, y que junto a ese comedor haya una huerta que abastezca también al comedor, que lo va a abaratar, pero sobre todo le va a dar una riqueza, una biodiversidad y una riqueza nutricional mucho más valiosa y más importante. Entonces, ¿por qué? Yo he visto comedores, por ejemplo, en cualquier comedor escolar es una realidad en la escuela pública y en la escuela privada. En la escuela privada tiene otro componente, satisfacer para que no haya reclamos de la gente que paga una cuota. Y eso hace que los postres, por ejemplo, sean siempre helados, porque es lo que les gusta a los chicos, y no aparezca la fruta. Eso hace que aparezca solamente la comida chatarra, y no la presencia diversa en la mesa de los chicos, para que aprendan a gustar otros platos, otras comidas, otra diversidad y otros gustos y otros sabores. Entonces, es un tema a discutir, es un tema a analizar y es un tema a problematizar. No podemos tener que los menús vengan de una zona central que no tiene en cuenta ni siquiera las posibilidades que cada escuela o cada región tiene, pero en especial el acceso a los alimentos y el acceso al agua. El acceso al agua, más de una en un chat que tuve ayer o anteayer con docentes de escuelas rurales, me decían, no tenemos agua potable, y esto es fundamental. Si no hay acceso al agua potable en las escuelas rurales o en las escuelas urbanas también, porque no es un problema de la ruralidad, es un problema de las zonas urbanas también, no hay solución a los problemas de la alimentación. Y el tema del control de la calidad del agua, que está arreglado, hay normas que obligan a que permanentemente o regularmente se haga el control de la calidad de agua. Bueno, esto no se cumple, y esto tenemos que ayudar a que sí lo sea. ¿Por qué? Porque el acceso al agua, en la recuperación de los bebederos en las escuelas,
va a ayudar a la salud de los niños, porque con la sed y no tienen acceso al agua, se van al kiosco y entonces los reemplazan por las bebidas azucaradas. Y eso hace que el aumento de la obesidad en la población escolar sea sea realmente una preocupación epidemiológica del momento, es una nueva pandemia, el problema de la obesidad, el sobrepeso y sobre todo en la población infantil. Y está condicionada al aumento en el consumo de bebidas azucaradas. Somos, digamos, somos primeros en el consumo en el mundo, de la misma manera que somos segundos o terceros en el consumo de galletitas. Hemos olvidado el pan nuestro de cada día, diría yo irónicamente, y el suplemento de las galletitas o de los alfajores nació en las escuelas, y esto es lo que tenemos que regresar y revisar. ¿Por qué? Porque somos responsables de esta obesidad y sobreprecio que nos conduce al aumento de las enfermedades de enfermedades no transmisibles como la diabetes, como la insuficiencia renal, como otras que hacen a las carencias vitamínicas y minerales también de suyo. Entonces, de esto se trata, esto es lo que tenemos que discutir, esto es lo que tenemos que analizar, lugar por lugar, y analizando incluso, revisando en nuestras tareas escolares qué es lo que están comiendo nuestros niños, cuál es la oferta que reciben en la escuela y cuál es la oferta que reciben en sus propios domicilios. Y orientar esto significa ayudar no solamente a los niños, sino a sus grupos familiares, para orientar en el sentido que en realidad de lo que hace y a lo que apunta es a la defensa de la vida y de la salud. Tengamos esto en cuenta. Nosotros defendemos la vida y la salud, no los negocios, y no tenemos conflictos de interés en este sentido. Entonces, por ahí aparece un mensaje, la escuela no tendría que vender nada. No, la escuela no vende, son los kioscos concesionados que son un negocio que analizarán ustedes en su momento. Pero la oferta del kiosco tiene que ser diferente. Ofrezcamos frutas, ofrezcamos ensalada de frutas, ofrezcamos yogures frescos, ofrezcamos alimentos frescos, y que desaparezcan las gaseosas como oferta en nuestros kioscos, que desaparezca el exceso de las golosinas en nuestros kioscos, y que incluso ayudemos a los padres también a preparar la vianda escolar. ¿Y qué puede tener esa vianda escolar? Porque si el tupper viene, y en todas partes del mundo los niños van a la escuela con su tupper, y pueden poner un huevo, pueden poner un tomate, pueden poner una rodaja de queso, rollitos de jamón y queso, pedazos de tortilla de acelga o tortilla de papa, es decir, hay posibilidades. Hay formas de diversificar y de apuntar en este sentido. Y eso va a redundar en beneficio de la salud de nuestros niños y de esta generación, que como se dice en todos lados, es una generación que va a tener una expectativa de vida menor que la de sus mayores, precisamente por esto del tipo de alimentación que está realizando. Lo dejo a consideración de ustedes, veo que están con muchas ganas de que conversemos y que establezcamos este diálogo tan necesario y tan enriquecedor. Estoy a disposición de ustedes. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias por la claridad y la sencillez. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer, un verdadero placer, y también se agradece a los compañeros y compañeras que están conectados, que están haciendo sus aportes en el chat. Prácticamente tenemos una representación de todas las jurisdicciones en esta mesa, en este encuentro. Realmente muy enriquecedor también los aportes que están por el chat, las distintas experiencias que comentan de distintas jurisdicciones de nuestro país. Nos encantaría, Miriam, poder seguir. Hay mucho que decir, mucho que charlar, mucho que contar, pero nos toca darle el paso ahora al compañero Marco Pilardi, que fue tomando mucho de los aportes también del chat,
para ir desarrollando en su exposición. Así que Miriam, gracias nuevamente, y paso a presentar al compañero Marco Filardi, que es abogado, doctorando en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, profesor de Derechos Humanos y Garantías, integrante de la red de abogados y abogadas de la soberanía alimentaria, coordinador del Museo del Hambre, docente de Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, y también ha realizado distintas publicaciones e intervenciones en relación a la temática que nos convoca en esta mesa. Así que, Marcos, ya te paso la posta y la palabra, si te escuchamos. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Adriana y Rubén, por la presentación y la invitación. Realmente muy honrado y muy agradecido de estar participando de este espacio que no dudamos en calificar de histórico, ¿no? Que haya una mesa de soberanía alimentaria en el ámbito del Congreso Internacional de CETERA realmente es un sueño cumplido para quienes militamos en el campo de la soberanía alimentaria. Y ni que hablar, el desafío se imaginan y la dificultad de hablar después de mi querida amiga, compañera, maestra, musa inspiradora, matriarca de la soberanía alimentaria y alma mater, como le decía ahí Graciela Mandolini en el chat. Así que un poco para retomar a partir de lo que bien contó Miriam, señalar que la soberanía alimentaria como paradigma nació en un momento muy concreto, que es el año 1996, ¿no? Una cumbre mundial de la alimentación que tuvo lugar en Roma, de la que Miriam participó, y sobre todo participó de la contracumbre, ¿no? La contracumbre organizada desde los pueblos, porque lo que sucedía ahí en pleno contexto de liberalismo económico a sus anchas, los gobiernos hablaban de seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, en un contexto en que cada vez había más personas excluidas de los procesos socioeconómicos, había que atender con programas de asistencia focalizadas a esas personas para evitar una explosión social. Entonces, garantizar que el alimento llegue, pero sin preguntarnos quién produce, cómo produce, para quién produce, ¿no? Y en ese contexto que la Vía Campesina, que es la organización internacional que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinos, pescadores artesanales y pastores tradicionales de todo el mundo, viene a hablar de soberanía alimentaria, indicando, nosotros venimos a hablar acá y a reivindicar acá el derecho de los pueblos a decidir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. Desde entonces, 1996, hasta ahora, en estos 25 años, nosotros decimos que la soberanía alimentaria se ha erigido en un verdadero paradigma, antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante o modelo de agronegocio transgénico, ¿no? Y esa es un poco la tarea que nos damos desde las cátedras libres de soberanía alimentaria, que estamos nucleadas en una red en la que ya abrevamos más de 50 espacios en todo el país, que cotidianamente proponemos ese debate junto con la comunidad sobre el modelo agroindustrial dominante que supimos conseguir y sobre todo defender, compartir, difundir este paradigma realmente revolucionario de la soberanía alimentaria. Y en esa línea, señalar que cuando hablamos de modelo agroindustrial dominante, estamos hablando de un modelo en nuestro país que se suma al modelo históricamente agropecuario exportador, pero que a partir de 1996 toma un cariz especial a partir de la aprobación de un determinado paquete tecnológico. Y en ese año 96, nuestro actual canciller, por entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, le dio entrada, ustedes saben, al primer evento transgénico en nuestro país, que fue el de la soja, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, Argentina pasó a ser el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y de Brasil. Hoy ya tenemos el 60% de la superficie destinada a un solo cultivo transgénico, que es la soja, y si le agregamos el maíz y el algodón, ya hablamos del 80% de la superficie cultivada. El 100% de la soja ya es transgénica, el 96% del maíz es transgénico, el 100% del algodón es transgénico, y como ustedes bien saben, tristemente, el año pasado el gobierno nacional le dio autorización al primer evento de trigo transgénico en el mundo, ¿no? El primer país en el mundo en dar una autorización comercial a un evento de trigo transgénico que no solo es resistente a la sequía como promete, supuestamente, sino que también es tolerante a un herbicida, un producto químico que se usa
para matar hierbas, llamado glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el más conocido glifosato. Entonces, se inaugura en nuestro país así un modelo de agronegocio transgénico que lo que hace es, en primer lugar, como bien decía Miriam, producir commodities, es decir, prioriza la producción de unos pocos commodities con este formato de monocultivo transgénico, destinado no a alimentarnos a nosotras y a nosotros, no a atender nuestras necesidades alimentarias como pueblo, sino a atender a otros pueblos y otros mercados. De hecho, ustedes saben que más del 90% de la soja que se produce en nuestro país se exporta justamente a China y a la Unión Europea. ¿Para qué? Para engordar los ganados de otros mercados, es decir, simplemente engordar a los cerdos chinos, y para llenar los tanques de nafta con lo que llamamos esta energía del hambre llamada agrocombustibles, ¿no? Hay una compañera nuestra justamente de la cátedra de soberanía alimentaria de la Universidad de Rosario, compañera de Graciela, que luego nos va a hablar, Claudia Nigro, que ella claramente habla de la energía del hambre. ¿Por qué? Porque estamos destinando cultivos o tierras que bien podrían estar destinadas a alimentar seres humanos para llenar los tanques de nafta, a partir de lo cual esos automotores empiezan a competir con los estómagos de los seres humanos, ¿sí? Y entonces, fíjense que el 25% de todo lo que producimos en nuestro país tiene por objeto no alimentar a nadie, sino justamente llenar tanques de nafta. Entonces, modelo de monocultivo destinado principalmente a la exportación, que no está pensado, no está concebido para atender nuestras necesidades alimentarias. Y lo cierto es que al hacerlo se genera un desplazamiento de otros cultivos, de otras producciones que efectivamente estaban en nuestros campos antes y que terminaron desapareciendo. Entonces Argentina en estos 25 años pasó de tener un sistema de policultivo, donde en nuestros campos encontrábamos trigo, avena, cebada, centeno, lino, sorgo, a darle lugar al monocultivo de soja. Y eso genera que al haber menor disponibilidad de esos cultivos, como bien señalaba Miriam, terminan siendo más caros y menos accesibles, sobre todo para los sectores populares. Entonces, frente a ese modelo que prioriza la producción de unos pocos commodities destinados a la exportación, la soberanía alimentaria como paradigma dice que la finalidad esencial de todo sistema agrícola es prioritariamente producir alimentos sanos, seguros, soberanos para atender las necesidades alimentarias de la población local, ¿sí? Entonces, la finalidad de un sistema agrícola debiera ser garantizar el derecho a la alimentación de los 45 millones de habitantes que somos en nuestro país hoy, ¿sí? En segundo lugar, como decíamos, el modelo de agronegocio recurre a un paquete tecnológico, ¿no? Que es el paquete tecnológico de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, que es el dominante actualmente, pero ya empiezan a aparecer con fuerza nuevos paquetes tecnológicos que tienen que ver con la edición genética, que tienen que ver con la nanotecnología, que tienen que ver con la agricultura de precisión, que tiene que ver con el blockchain, es decir, un sinnúmero de nuevas tecnologías que empiezan a emerger con fuerza y empiezan a configurar un nuevo paquete tecnológico promovido por los grandes capitales. Pero lo cierto es que ahora el paquete tecnológico dominante es el de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Cuando se inauguraron los transgénicos en nuestro país, vinieron con dos promesas bajo el brazo. La primera, que era necesaria esa tecnología para acabar con el hambre en el mundo. Nadie podría estar en desacuerdo con un fin tan loable. Sin embargo, 25 años después, el hambre en el mundo no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y no solamente ha aumentado la desnutrición aguda como cara más visible del hambre, sino también que ha aumentado la malnutrición en todas sus formas, y en particular se han incrementado las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a los venenos, como bien decía Miriam, que se usan en la producción de esos commodities, y también en los objetos comestibles ultraprocesados, no alimentos, que este modelo pone efectivamente en nuestras mesas. Entonces, si venía esta tecnología a acabar con el hambre del mundo, no solamente no lo hizo, sino que generó problemas adicionales. Y la segunda falsa promesa es que a partir de los transgénicos se iba a reducir el uso de los agrotóxicos, porque decían, antes de eso se necesitaban agrotóxicos para la siembra, para la cosecha, para la post cosecha, y ahora vamos a necesitar un único producto, que es el glifosato, que mágicamente va a matar a todas las hierbas, y así la soja, el maíz, el algodón van a poder crecer libre de competencias con esas malezas, que llama el modelo. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario. El uso de los agrotóxicos desde 1996 hasta ahora se incrementó en un 1500%. 1500%. Y estamos utilizando una media de 525 millones de litros de agrotóxicos por año.
somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Y esto es absolutamente central en un congreso como, de CETERA, porque ustedes saben que esto involucra el drama de los pueblos rurales fumigados y el drama de las escuelas rurales fumigadas. Colegas de ustedes, a lo largo y ancho del país, están expuestos a las fumigaciones con agrotóxicos por vía aérea o por vía terrestre, con todas las consecuencias que eso genera. 12 a 14 millones de personas en nuestro país viven en lo que llamamos pueblos fumigados. ¿Y cuál es la realidad cotidiana de esos pueblos fumigados? Que está habiendo un aumento en los cánceres. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que se utilizan son cancerígenos, entre ellos el más usado, que es el glifosato. Esto no dicho por mí, sino dicho por la propia Organización Mundial de la Salud. Aumento de los trastornos neurodegenerativos, porque muchos de esos productos son neurotóxicos. Por ejemplo, el clorpirifos, que es el insecticida más usado en el campo en Argentina hoy, que está a punto de ser prohibido recién ahora por el SENASA. Pero también son liposolubles, es decir, se adhieren a los tejidos grasos, entre ellos cerebro y cerebelo, ustedes saben que es puro tejido graso, se anidan ahí y generan enfermedades del sistema, del sistema cerebral, básicamente neurodegenerativas, como el Alzheimer, como el Parkinson, como el autismo. Enfermedades del sistema endocrino, decían por ahí por el chat, particularmente hipotiroidismo, ¿no? La levotiroxina está a la orden del día en los pueblos rurales fumigados. Enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, trastornos de fertilidad, serios trastornos de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, y malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos, es decir, generan alteraciones celulares que desembocan en malformaciones, con la carga de discapacidad consecuente, ¿no? Pensemos en un país que tiene, como la Argentina hoy, un 10 a 12% de su población con algún tipo de discapacidad. Entonces estamos sometiendo a nuestros pueblos rurales a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando a partir de este paquete tecnológico. Y los agrotóxicos se usan no solamente para los transgénicos diseñados específicamente para tolerarlos, sino para absolutamente todas las producciones vegetales, para la yerba, para el té, para la fruta, para la verdura. Entonces tenemos un modelo atravesado netamente por los plaguicidas, por los agrotóxicos de síntesis química. Ahora, ¿esto es un problema solamente de los pueblos rurales fumigados? No, este es un problema que nos concierne a todos y todas, los 45 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque esos agrotóxicos que se producen, que se utilizan en esa cantidad y en esa variedad, están presentes en todos los alimentos que comemos, todos, frutas, verduras, carnes, ultraprocesados también, en el agua que bebemos, en mayor o menor medida, estemos donde estemos, porque están en los arroyos, están en los ríos, están en las lagunas, están en todos los cursos de agua, están en el agua de lluvia, según revela un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, es decir, llueve literalmente agrotóxicos sobre nuestras cabezas en las zonas de la pampa húmeda, y están presentes también en mayor o menor medida en el aire que respiramos, ¿no? No sé si hay alguien conectado acá de San Salvador, de la provincia de Entre Ríos, el polvillo que la gente cotidianamente respira en la capital nacional del arroz tiene 4 agrotóxicos distintos que se incorporan de esa manera al aire que la gente cotidianamente respira en San Salvador, y la tasa de cáncer es una de las más altas del país en consecuencia, ¿sí? Entonces, es un modelo que nos está enfermando, que nos está matando tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Y si tuviéramos dudas de si esos agrotóxicos están presentes en nuestros cuerpos, todos los estudios que se hacen de la ciencia, desde la ciencia digna, de biomarcadores, revelan la presencia alarmante de agrotóxicos en leche materna, en cordón umbilical, en cabello, en orina, en sangre. Están en nuestros cuerpos. Estemos donde estemos, a lo largo y ancho del país, todas y todos nosotros tenemos presencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos. Y entonces, en primer lugar, es un modelo que desplaza, como dijimos, otros cultivos que son esenciales y que terminan estando menos disponibles y en consecuencia más caros, sobre todo para nuestros sectores populares, que no alimenta al mundo como promete, que enferma a nuestra población tanto en el campo como en la ciudad, y al mismo tiempo ha sido incapaz de alimentar adecuadamente a nuestro propio pueblo. Porque si por lo menos hubiéramos alcanzado la suficiencia alimentaria en nuestro país, bueno, fantástico. Pero lo cierto es que ustedes recordarán que en el 2019 prorrogamos la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002. Es decir, ya llevamos casi 19 años de emergencia alimentaria. Y tenemos niveles alarmantes de desnutrición aguda, de desnutrición crónica, que condena al 12% de nuestros niños a no tener la altura que podrían tener si estuvieran adecuadamente nutridos, y un 70% de sobrepeso y obesidad que esconde al mismo tiempo carencias nutricionales.
Porque no es que la persona que padece sobrepeso o obesidad está llena de nutrientes de calidad, sino que está llena de lo más barato y lo más rendidor, que es lo único que pudo pagar. Y lo más barato y lo más rendidor que este sistema alimentario ofrece son carbohidratos, grasas y azúcares. Entonces, nuestros sectores populares, sobre todo, se están llenando con carbohidratos, grasas y azúcares. Llenan la panza, acallan las tenazas del hambre, pero no se nutren adecuadamente. Y encima tienen todos los problemas asociados a ese sobrepeso y obesidad. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, 14 tipos de cánceres distintos. Entonces, no solamente no alimenta al mundo como promete, sino que ha sido absolutamente incapaz de alimentar adecuadamente a nuestro propio pueblo. Pero por lo menos le ha generado oportunidades de trabajo, de salir de la pobreza a partir de este modelo. Fíjense que 25 años después de este modelo, tenemos hoy un 42% de nuestra población viviendo debajo de la línea de pobreza. El 70% de nuestros niños y niñas viviendo en hogares pobres. Entonces, ¿cuál es el éxito de un modelo que 25 años después de su implementación nos arroja a estos niveles de pobreza y de indigencia en nuestro país? Como si esto fuera poco, destruyó los bosques, selvas y humedales para darle lugar a los monocultivos. No se nos ocurrió mejor idea que destruir los bosques, selvas y humedales para darle paso al monocultivo de soja transgénico o de maíz transgénico. Y al hacerlo destruimos biodiversidad, destruimos flora, destruimos fauna, alteramos los equilibrios ecosistémicos, y esto tiene mucho que ver con la pandemia que estamos viviendo, porque justamente los animales que viven en esos ecosistemas, con su, por supuesto, carga de virus y bacterias, se traslapan a otros ecosistemas y entran de esa manera en contacto con nosotros, por supuesto, con su carga de virus y bacterias, ¿no? Entonces, la pandemia tiene mucho que ver con la degradación ambiental en general, y ni que hablar con este modelo de agronegocio transgénico impuesto en nuestros territorios. Pero también destruimos la capacidad de regulación de la humedad. Entonces, utilizamos la soja, que absorbe tan solo 30 milímetros de agua por hora, mientras un bosque absorbe 360. Y utilizamos maquinaria pesada que compacta los suelos, y utilizamos agrotóxicos que lo impermeabilizan y generan como un asfalto prácticamente en el suelo. Y entonces que tenemos una receta perfecta para la inundación. Y ustedes recordarán que hace unos años tuvimos la mitad del país bajo el agua, y cuando uno calcaba los mapas de la inundación coincidía perfectamente con el mapa de la sojización y la destrucción de los bosques, selvas y humedales en nuestro país. Como si eso fuera poco, destruimos a los polinizadores, esos bichitos esenciales, abejas, avispas, que generan esa tarea esencial de la polinización del 70% de nuestros alimentos. Sin abejas no hay gran parte de nuestros alimentos, y las estamos destruyendo fruto de la intoxicación también con los agrotóxicos. Entonces, frente a este modelo que se demuestra ecocida, es decir, que destruye los ecosistemas, que se demuestra violatorio de nuestros derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano, la soberanía alimentaria entiende que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos, en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología. La agroecología, que denota distintos modos de producir: agroecología extensiva, permacultura, agricultura biodinámica, que nos permite producir alimentos en armonía con la naturaleza, sin depender de todo este paquete de venenos al que recurre el sistema de agronegocio. Y una agroecología de base campesina, poniendo en la centralidad del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena. Porque ahí también tenemos que desmitificar otro mito fuertemente instalado. El agronegocio no nos alimenta. Los alimentos que llegan a nuestras mesas no son producidos por el agronegocio concentrado, sino que son producidos por la agricultura familiar campesina indígena, aún con todas las dificultades que tiene la agricultura familiar campesina indígena de acceso a la tierra, al agua, a las semillas en los distintos territorios. Entonces, por eso la soberanía alimentaria pone en el corazón, en la centralidad del sistema productivo, la agricultura familiar campesina e indígena. En tercer lugar, como bien lo decía Miriam, mientras el modelo de agronegocio genera la producción a escala de algunos alimentos y circulación kilométrica a lo largo y ancho del país, la soberanía alimentaria, como bien decía Miriam, busca localizar los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero. Todo lo que pueda ser producido localmente, hacer el esfuerzo de que tenga lugar esa producción local para abastecimiento local, no solamente para disminuir los costos de la logística, que se trasladan a los precios y son los costos más altos del país, sino también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, a partir de toda esa circulación camión dependiente, petróleo dependiente,
de los alimentos. Porque hay que decirlo, el 48 al 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de esta crisis climática sin precedentes obedecen justamente al modelo agroindustrial dominante que tenemos en nuestro país. Entonces, al contribuir con la agroecología y localizar los sistemas alimentarios, también podemos enfriar el planeta y secuestrar carbono en nuestros suelos, minimizando la crisis climática y adaptándonos a la situación que estamos viviendo en esta crisis sin precedentes. Por último, y con esto termino porque el tiempo apremia, mientras el modelo de agronegocio transgénico, el modelo agroindustrial dominante, ve a las semillas, al agua, a la tierra, como meras y a los alimentos, como meras mercancías, libradas a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista, y en consecuencia, quien tiene medios accede y el que no tiene queda fuera y no accede. Para las agroalimentarias son verdaderos derechos humanos que el Estado debe reconocer. Y esto es perfectamente compatible con nuestra propia Constitución Nacional, que reconoce justamente esos derechos humanos. Por eso, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, la semilla es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad que tiene que circular libremente. La tierra tiene que estar en manos de quien produce los alimentos, los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, y por eso la soberanía alimentaria vuelve a enarbolar, como bien decía Miriam, la reforma agraria integral y popular. Discutir la cuestión de la tierra en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo en un país donde la tierra ha estado históricamente concentrada en muy pocas manos. El agua es un bien común y un derecho humano fundamental, porque somos agua, porque el 60% de nuestro cuerpo somos agua, y aún hoy somos incapaces como sociedad de garantizarle al 10% de nuestra población el acceso al agua, ¿no? Un bien vital y absolutamente esencial. Y ni que hablar de los alimentos. Entonces, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, el Estado, en todos los niveles, el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales son los garantes del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada de todas y todos. ¿Y esto qué significa? Ser el garante de la disponibilidad de los alimentos, que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población. La accesibilidad física, que los alimentos puedan trasladarse desde donde son producidos hasta donde están las personas que necesitamos consumirlos. Accesibilidad económica, que tengamos los medios, tierra, agua, semillas, o ingresos, ¿no? Ingresos en las ciudades. En un país tan urbano como Argentina, el 92% de nuestra población vive en ciudades para poder acceder a los alimentos en esta economía de mercado capitalista en la que vivimos. Y esto implica incidir en precios e incidir también en los ingresos. Y adecuación, que los alimentos sean buenos para comer. Y esto significa cuantitativamente adecuado, cualitativamente adecuado, es decir, la cantidad suficiente, la calidad de los alimentos, que estén libres de sustancias nocivas, que no nos vayan a enfermar, y por eso se cuestiona los transgénicos, se cuestionan los agrotóxicos, se cuestiona la presencia de antibióticos en las carnes, se cuestiona los ultraprocesados ricos en azúcar, grasa, sal y aditivos químicos, que están generando esa pandemia de sobrepeso y obesidad, que es la principal, además, causa de comorbilidad en este contexto de COVID que estamos viviendo. Calidad de alimentos, que los alimentos sean buenos para comer y no buenos para los accionistas de la industria alimentaria altamente concentrada como sucede hoy. Y finalmente, la dimensión de la sustentabilidad, es decir, que la posibilidad nuestra ahora de alimentarnos no ponga en riesgo, como estamos haciendo, la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de seguir alimentándose a futuro. Y con esto termino. Como pueden ver, la soberanía alimentaria es un verdadero paradigma revolucionario, ¿no? Que socavan las propias bases a este modelo agroindustrial dominante, que va a requerir para su realización la movilización popular masiva de millones de personas. Porque ustedes imaginarán que el modelo agroindustrial dominante es fuerte en nuestros territorios porque obedece a los intereses de los grandes actores del capitalismo global. Las industrias químicas, las industrias de la maquinaria agrícola, los supermercados, los hipermercados, la industria alimentaria, la industria del petróleo y el gas, los bancos y compañías financieras especulando con todos los eslabones del modelo agroindustrial. Entonces, frente a ese modelo tenemos que ser millones de personas las que, munidas de conciencia colectiva, nos organicemos y nos movilicemos en los distintos territorios justamente para poder realizar en nuestros territorios un modelo de agroecología y un modelo de soberanía alimentaria. El desafío es grande, pero entre todas y todos podemos lograrlo, podemos caminar hacia la construcción colectiva de ese paradigma, porque la única salida, sabemos, compañeras, compañeros, es colectivo, y la escuela, y con esto termino, tiene un rol absolutamente central, ¿no? Central
en la generación y en la multiplicación de estos saberes tan importantes, tan caros para todas y para todos nosotros. Gracias y quedo a disposición luego para el debate. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, Marcos. Muy claro. La verdad, tenemos un chat muy activo con los aportes que están haciendo las compañeras, los compañeros, les compañeres, que están felicitando tanto a Marcos como a Miriam. Y después, por supuesto, vamos a tener un tiempo como para que los expositores vuelvan a hacer algún otro comentario, alguna otra exposición, algo que crean pertinente o que hayan leído dentro del chat. Tenemos varios aportes y varias consultas también, varias preguntas que los participantes están realizando a través de ese medio. Bueno, ahora es el momento de presentar a nuestra compañera Graciela Mandolini. Graciela es licenciada en Educación, profesora en Ciencias Naturales, especialista en Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable, especialista en Investigación Educativa, especialista en Metodología de la Investigación Científica, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus instituciones. Es directora de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de Casilda, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, y coordinadora académica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario por dicha escuela. Además, es regente del Instituto del Profesorado número 1 de la ciudad de Casilda, de la provincia de Santa Fe. Graciela es una de las compañeras que está dentro de la organización de este Congreso Internacional. Le damos la bienvenida, te cedo la palabra, Graciela. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Un placer estar en este espacio. Vos sabés el compromiso y la garra que le pusimos a este Congreso Internacional de Educación Ambiental. Por supuesto, y como bien dijera Marcos, las dos personas que me preceden en el uso de la palabra son personas a las que respeto, quiero y admiro muchísimo, así que obviamente mi contribución es simplemente un alegato que hacemos desde la perspectiva educativa. Miriam es el alma mater de la soberanía alimentaria, como escribí, como bien dijera Marcos. Sinceramente ha sido una inspiración conocerla, y quizá debo reconocer que ha sido quien ha motorizado la construcción, la creación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Rosario, porque fueron estos compañeros los que oficiaron no solo de aval, sino también de acompañantes en todo lo que tuvo que ver con la gestión y la organización de nuestra cátedra aquí en Casilda. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNR en realidad tiene como novedad respecto de otras cátedras libres que incorpora el trabajo desde una escuela agrotécnica, que es una escuela de educación secundaria, o sea, pertenece a la universidad a la escuela, pero significa mucho el hecho de poder comenzar a pensar la cátedra libre también desde lo que significa la posibilidad de interactuar con jóvenes de otras edades, porque a la cátedra se acercan todos aquellos que están interesados en la temática de la soberanía, independientemente de su formación preliminar, pero fundamentalmente en este caso nosotros nos enfocamos también para que la recepción pueda estar construida y generada a partir de lo que significa la intervención de compañeros, compañeras y compañeras que son adolescentes. Entonces esto también me parece una cuestión para destacar de la historia de nuestra cátedra, además de que la cátedra está integrada por compañeras y ha sido motorizada por la Facultad de Veterinarias también, obviamente, que está aquí en Casilda. Así que, bueno, hecha la presentación, contarles que una de las cuestiones respecto de las cuales
hemos estado reflexionando en la organización del Congreso Internacional de Educación Ambiental, tiene que ver con la importancia de recuperar un espacio de construcción continuo respecto a los aprendizajes en educación ambiental y particularmente el paradigma de la soberanía alimentaria en torno a lo que significa la posibilidad de pensarla en relación a la formación de formadores. En este sentido, nosotros entendemos que la educación es un proceso en construcción permanente y obviamente podríamos decir que los educadores en Argentina siempre llevamos a cabo prácticas de intervención en los diseños curriculares, en los proyectos, en los programas, a los que les vamos imprimiendo identidad. Por lo tanto, imprimir la identidad significa que independientemente de lo que está estipulado, de los programas que nos llegan, siempre las problemáticas del territorio terminan siendo parte de las propuestas que asumimos como tales. Y hoy la agenda ambiental nos viene corriendo, nos viene empujando, y bueno, marca el pulso, porque los conflictos ambientales y los que tienen que ver también con la producción de alimentos irrumpen en el escenario escolar y se presentan con una velocidad y una persistencia sin precedentes. Así que en este sentido, habitar este tiempo histórico que nos toca transitar, en el que, como decían los compañeros, se expresan constantemente emergencias de todo tipo, la ambiental, la climática, la alimentaria, la energética, la sanitaria, y todas ellas confluyen. Nosotros que escribimos el pensamiento ambiental latinoamericano desde CETERA sostenemos que estamos habitando una crisis civilizatoria. Y por lo tanto, en función de eso, de habitar esta crisis civilizatoria, es absolutamente imprescindible instalar en nuestras propuestas de trabajo cuestiones que recuperen el abordaje de estas emergencias. Si me permitís, Gabriela, yo iba a ir proyectando en simultáneo algunas imágenes de espacios de encuentro con la soberanía alimentaria, no sé si estoy habilitada. Le pregunto a Gabriela. Sí, estás habilitada. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a compartir algunas imágenes que tienen que ver con encuentros y actividades que hemos realizado en soberanía alimentaria, en la Escuela Agrotécnica de Casilda y en otros espacios en el que construimos, como el Instituto Nacional de Profesorado, de acá de nuestra ciudad de Casilda. Y en todo caso, bueno, y en muchas de ellas, como verán, aparecen y van a aparecer producciones de los compañeros que me antecedieron en la palabra, ¿no? E intervenciones de estos compañeros. Gracias a Melina Gigli, que es una compañera de aquí de la Escuela Agrotécnica, que sistematizó el material y puede estar, y podemos en este momento estar compartiendo las fotos de estos encuentros. Les decía entonces que en función de esto, nosotros estuvimos pensando mucho en cómo manejar la propuesta y en cómo incorporar a la dimensión curricular la cuestión de la soberanía alimentaria, más allá de lo que hacemos desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNR, que tiene que ver con esto, con potenciar espacios de encuentro e intervención, donde estar permanentemente trabajando temas y problemas relacionados con la soberanía alimentaria, digamos, dándole esto un fuerte sesgo pedagógico. Pero además, pensamos en instrumentarla en el marco de la dimensión curricular en la escuela secundaria. Y para eso nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir fuertemente en el diseño de una propuesta de formación agropecuaria en una escuela nueva que surgía en la comunidad de Puerto General San Martín y que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Y si bien es cierto que estos son temas que necesariamente tenemos la obligación de transversalizar, notamos que hasta tanto estos temas se consoliden y que haya más compañeros, compañeras y compañeres docentes que aborden la temática desde esa perspectiva, la de la interdisciplina y la transversalidad, era absolutamente imprescindible poder pensar en un espacio curricular. Así que propusimos que uno de los espacios curriculares de esta carrera
de educación secundaria dentro de la Universidad Nacional de Rosario, que es la propuesta que se hace para la Escuela de Puerto General San Martín, incorporara fuertemente la idea de soberanía alimentaria con un espacio curricular que tuviera que ver con esto. Y por otro lado, desde CETERA, este año y el año anterior, en el marco de lo que fue la propuesta en pandemia que hacemos desde nuestra organización, pensamos que también la soberanía alimentaria debía aparecer ligada fuertemente al pensamiento ambiental latinoamericano. Por eso, en esa propuesta particular que realizamos desde CETERA, hubo como dos momentos. El año pasado trabajamos fuertemente en aspectos que tuvieron que ver con la recuperación de los saberes sobre soberanía alimentaria en un curso que fue coautoasistido. Y en este sentido, este curso coautoasistido tenía un recorrido que lo que intentaba era ser un itinerario formativo. Bueno, si me perdonan voy a apagar las imágenes porque allí terminan y dejo de compartir pantalla. Gracias. Decía que este espacio coautoasistido fue un espacio que pensamos para que no hubiera un sentido de obligatoriedad en relación a la propuesta que debíamos construir, sino que pudiéramos estar habitándolo en la medida de nuestras posibilidades, y la soberanía alimentaria constituía un tema, problema, a abordar no tangencialmente, sino como parte de la formación de los formadores que se plegaron a la propuesta que hacíamos desde CETERA en torno a el desarrollo de contenidos desde esta perspectiva. Después surgió la posibilidad de que CETERA articulara con otro espacio, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, y en este sentido entonces, desde este espacio, lo que hicimos fue construir un curso de educación ambiental en la lógica del pensamiento ambiental latinoamericano, y dentro de ese curso de educación ambiental abordar la perspectiva de la soberanía alimentaria. Quizá uno de los capítulos más fuertes de esa perspectiva recupera información, materiales, textos de lo que se ha venido trabajando en las cátedras libres de soberanía alimentaria, que bueno, ninguno de los dos compañeros comentaron, por eso me atrevo a hacer esta intervención, que en este momento hay casi 70 espacios de cátedras libres de soberanía alimentaria, y también al mismo tiempo de colectivos afines que están territorializados, que representan federalmente a nuestro país, que hay una red de soberanía alimentaria que se construye también en el plano iberoamericano, y que en este sentido, en el plano nacional, justamente esta red, la red Calizas, le decimos nosotros, la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, pero al mismo tiempo también hay, en ese sentido, una red iberoamericana que se construye también paso a paso y desde el pie, como dice Miriam, para contribuir a la consolidación de saberes y de proyectos conjuntos, de diálogo de saberes, de construcción de conocimiento en soberanía alimentaria. Y les decía que este curso del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, recupera la idea de soberanía alimentaria fuertemente, porque pensamos que en la formación de formadores este tema debe consolidarse, concretarse, instrumentarse. Este curso el año pasado impactó en 3.000 compañeros que lo hicieron. El curso se llama El diálogo de saberes en el contexto de una crisis civilizatoria, y al mismo tiempo este año replicamos la experiencia, todavía no ha terminado, venimos desarrollándolo desde el mes de abril. Es una propuesta tutorizada, es decir, los compañeros leen los materiales, como ocurre con los cursos del INFOD, y tienen un tutor que los acompaña en el seguimiento de este material, de esta información, de esta construcción de conocimientos. Y bueno, están también otra vez 3.000 compañeros, gracias a este convenio entre CETERA
y el Instituto Nacional de Formación Docente, haciendo los primeros pasos en cuestiones que tienen que ver con la soberanía alimentaria, pero también inscriptos en la lógica del pensamiento ambiental latinoamericano y de la educación ambiental que promovemos desde CETERA. Así que, bueno, era contarles esta experiencia, poner en tensión la idea de que algunos compañeros recién intervenían en el chat y hablaban de incorporar la soberanía alimentaria como dimensión curricular, contarles que, bueno, que es lo que intentamos ir formulando, que hasta el momento estamos proyectando de dos modos, es decir, incorporando la dimensión curricular a partir de lo que significa el trabajo desde lo disciplinar, pero también incorporarla desde la perspectiva transversal, desde el trabajo que se hace en las cátedras libres, desde el trabajo que hacemos desde CETERA, en la incorporación de este tema, en realidad no un tema, un paradigma de reflexión y pensamiento propio, que aparece fuertemente anclado en la lógica que nosotros venimos trabajando desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano. Resta pensar en cómo podemos intervenir fuertemente en la dimensión curricular de los institutos de formación docente, que es donde los compañeros y las compañeras y los compañeros se forman para el ejercicio de este trabajo que nosotros, con el que nosotros, digamos, nos sentimos tan conmovidos, que es el del trabajo docente, y bueno, obviamente queda este desafío por delante, que es un desafío que abrazamos desde los institutos, pero que también sentimos que debemos darle un fuerte empujón, un fuerte impacto desde la perspectiva sindical. Así que bueno, era esto un poco lo que venía a compartirles. Acá hay comentarios de los compañeros que después, si quieren, recuperamos. Agradecerles el espacio, agradecerle fundamentalmente a CETERA por este inmenso trabajo, y bueno, y obviamente agradecerles a Miriam y a Marcos estas intervenciones que me han permitido también recrear sentidos existenciales, que es lo que pasa siempre cuando uno nos escucha hablando. Muchas gracias, y cedo la palabra al compañero que, supongo que Adriana o que el compañero Rubén. Graciela, excelente, como todos los que te antecedieron, así que destaco la sencillez y la claridad con que transmiten cuestiones que las hablamos cotidianamente, pero nos dan conceptos y argumentos fuertes y claros para sostener todo esto desde la escuela pública, en nuestro lugar. Así que agradecidísimo, muy enriquecedor, y muy enriquecedor el chat, un chat inquieto. Así que está bueno, eso es lo que se quiere generar. Así que ahora es la parte de Noche de Oro para el compañero Juan Vita, que va a hacer un cierre de la lista de expositores. Así que ya te voy a ir pasando la palabra, Juan, pero antes voy a comentarle a los que están conectados que Juan es representante del SUSTEBA, ¿sí?, de la CTA, un referente nacional por el Frente Nacional Barrial, y presidente además de la Federación de Movimientos Sociales de nuestra CTA de los trabajadores. Así que, compañero Juan, te paso la palabra y todo tuyo. Gracias, compañeros. Buen día a todos, a todas, compañeros y compañeras. En educación somos minoría. Primero que todo, como maestro, como militante social y como dirigente de SUTEBA también, reivindicar el papel de la CETERA. Indudablemente, cada vez que hacemos estos puentes entre temas tan sensibles como la soberanía alimentaria con la escuela, los aplaudimos, los reivindicamos, pero la CETERA permanentemente ha estado a la vanguardia de estos temas, y esto lo tenemos que reivindicar. Comparto con ustedes no filminas, sino una remera de
uno de los primeros encuentros en los que participé desde el SUTEBA y la CETERA de Educación Ambiental, creo que era 95, 96, porque me acompañaron mis hijos chiquitos. 25 años de poner en debate estas cuestiones y de generar las condiciones para que avancemos. Si, como decía Miriam en el principio, la alimentación es un tema político, permanentemente debemos reivindicar las organizaciones que le dan sustento a ese debate político, porque cuando la posibilidad de triunfo, la posibilidad de que otros modelos se impongan, serán no solo porque tengamos razón, sino porque podamos administrar la fuerza necesaria para imponernos. Y está claro que en Argentina, en el mundo, hay distintos modelos de producción en debate, no solo en el sector alimentario, en todos los ámbitos, y la pandemia los ha desnudado aún más. La situación de parate y de falta de acceso para muchos, repito, no solo en el alimento, pero hoy tratamos el alimento, la situación de exclusión de muchos y la situación de cada vez mayor concentración en unos pocos, en cualquier momento van a entrar en un ascensor los que se quedaron con todo, eso es cada vez más evidente. La pandemia lo ha desnudado aún más. Pero pese a eso, no dejó de profundizarse en este año y medio que transitamos esta situación global. Y ahí es donde interviene nosotros como actores políticos, nosotros en tanto individuos, pero nosotros también como organización. No es nada casual que hace 25 años sabía dónde estaba escondida esta remera, así que la pude rescatar rápido. Nos hayamos encontrado, creo que éramos unos 40, 50, cuanto más en Tigre, 2 días. Y no es nada casual que la CETERA comande este encuentro internacional, que solo en esta mesa, en este momento, hay 262 compañeras y compañeros de todo el país, de las más diversas regiones, con distintas miradas, y algunos con intervenciones muy potentes. Lo primero que debemos hacer como educadores es reivindicar esa posibilidad que tenemos de ser sujetos políticos, de que nuestra incidencia excede mucho al aula, a la escuela, incluso a las prácticas pedagógicas todas. Y nuestro papel, decía un amigo, un compañero, de uno de los pocos todavía gurúes de la tribu aceptados en las comunidades, aceptado por los alumnos, aceptado por las familias, aceptados por las organizaciones de productores en cada comunidad. Si reivindicamos, si aceptamos ese lugar que tenemos, lo que hacemos cobra otro valor. Como me presentaba Grillo, soy maestro, soy militante y dirigente del SUTEBA, pero trabajo hace mucho tiempo en la organización barrial y la organización territorial adentro de la CTA. En el último tiempo, en los últimos años, primero en Provincia de Buenos Aires, luego nacionalizado, esa organización que nos da cobijo la llamamos el Frente Barrial de la CTA, que incluye a muchas y muy diversas organizaciones sociales que integraban la CTA y otras que se han ido sumando en este tiempo. Como todas las organizaciones sociales,
atendemos muchas veces la emergencia, y en el último tiempo nuestra mayor visibilidad ha sido alrededor de las ollas comunitarias, populares, merenderos, que salieron a poner el pecho, la falta de trabajo, de ingreso, pese a toda la acción del Estado que ocurrió y ocurre. Pero todas las reivindicaciones de los trabajadores, cualquiera que pensemos para nosotros como docentes, todas las reivindicaciones de los trabajadores también se atienden en las organizaciones sociales, en tanto organización de los trabajadores sin convenio u organizados a partir de su realidad comunitaria. Entonces también tratamos la educación, la salud, el ocio, la cultura, el acceso a la vivienda y en un hábitat digno. Pero acá voy a centrar, y sobre todo hablando de soberanía alimentaria, a nuestra intervención como en la posibilidad de generación de trabajo. Decía que la pandemia nos puso más a la vista la falta de acceso de muchos y muchas al alimento. Y en todo caso, la falta de acceso a alimento sano, alimento potente nutricionalmente. Pero además nos puso sobre la mesa la falta de acceso al trabajo, e incluso la falta de acceso a el ingreso justo ante un trabajo realizado. Esta es la realidad de muchísimos productores y productoras a lo largo de todo el país. Para varios de ustedes, soy de Buenos Aires, entonces un porteño me viene a hablar de los productores. Soy de Florencio Varela, 40 kilómetros de la capital federal, y una de las principales áreas productoras de hortícolas del país, el Gran La Plata. La Plata, Ensenada, Berazategui, Varela, Branza. Esta realidad, aunque parezca lejana en nuestra urbanidad, es bien cercana y está en la mesa cotidiana, en la mesa bien concreta. Muchas de las lechugas, muchos de los tomates, muchos de los puerros que se consumen en las casas de todos ustedes, y esta es parte de la bestialidad de este modelo, por muy alejados que estén, se producen a pocas cuadras de mi casa. Desde esa realidad conocemos, trabajamos desde el Frente Barrial y desde nuestras organizaciones de la CTA la posibilidad de que ese trabajo, que ese ingreso de los productores tenga el beneficio que merece, y que en muchos casos se quedan otros en el medio. Cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de profunda concentración de la riqueza, por eso, reivindicando que la alimentación es un tema político, y voy a volver sobre eso varias veces, lo que tenemos que hacer cuando intervenimos en esto es, y sobre todo desde la militancia territorial y social, es poner en discusión la alta concentración en la producción de alimentos, a la vez la alta concentración en la tenencia de la tierra, y a la vez la alta concentración de la comercialización de los alimentos. Y esto es algo que no ha parado, lamentablemente se ha ido profundizando con el correr de los años. La realidad que vivíamos y denunciábamos en aquel primer encuentro de mi vieja remera, el primero en el que participé yo al menos, hoy es carne. Hablábamos de fechas contemporáneas a
a la instalación del modelo sojero transgénico que mencionaba Marcos, y hablamos en una época en la que el supermercadismo recién empezaba a instalarse. Bueno, todos esos paradigmas del enemigo hoy son, incluso adentro de nuestras cabezas, habitan. Cuando... Hola, hola. Sí, alguien está compartiendo pantalla. Gaby, te pedimos que si Sí, podés inhabilitar. estoy viendo, sí, sí. Ahí Gracias. estamos. Ahí estamos, Juan, perdón. Entendemos entonces que esto es el debate y la profundización acerca de la soberanía alimentaria es una oportunidad. Para discutir esto, como se ha dicho, tenemos que discutir la tierra, tenemos que discutir el transporte, tenemos que discutir un modelo no exportador, tenemos que discutir la hidrovía, tenemos que discutir qué se hace con las divisas en el país y cómo generamos el valor agregado. Pero dije, prefiero en este caso y desde mi rol centrarme en la posibilidad de discutir el trabajo. Así como florecieron las ollas ante la pandemia, muy a nuestro pesar, con el correr del tiempo también vimos que no solo solucionando el plato de comida diario asistíamos, sino teníamos que generar condiciones de acceso al resto de los alimentos, al que se consuma en la casa. Y ahí se profundizaron cuestiones que venían de mucho tiempo, cuestiones, experiencias productivas de alimentos, desde las más pequeñas y primarias hasta la elaboración barrial, y experiencias de comercialización. Todas esas experiencias tienen un límite en la visión que le demos, por mucho que creamos que a veces los límites a esas experiencias son las posibilidades de las normativas, las posibilidades que nos dejan las normativas legales de producción de alimentos, por muchos que veamos que a veces los límites son la posibilidad de financiamiento de esas experiencias, repito, tanto de producción como de comercialización, por mucho que choquemos con nuestros niveles de escala, la mayoría de los límites están en nuestra cabeza. En nuestra cabeza como productores, en nuestra cabeza como consumidores. Estamos discutiendo en este momento como Frente Barrial con el Ministerio de Desarrollo Nacional la posibilidad de establecer lugares que nos colabore el Estado Nacional en establecer lugares de mercados de cercanía. Empezando por las principales ciudades, intentando que no sea solo en el conurbano para darle el carácter más federal a la experiencia. Pero uno de los principales límites que ya anticipamos es nuestra cabeza. Sería impensado montar 50, 100 lugares de comercialización a lo largo de todo el país rápidamente para intervenir en la crisis que hoy vivimos, no en la que va a ocurrir dentro de un tiempo, y que eso y que fuera con todos los productos que necesitamos.
Entonces, una de las cosas que ya anticipamos nos va a generar problemas es que quizás estemos vendiendo en esos lugares 2, 3, 4 productos alternativamente, no todos al mismo tiempo, con la mayor habitualidad posible, pero que eso choque con la instalación que tiene en nuestra cabeza, saber que existe el supermercado y que en el mismo lugar compro no solo verdura, carne, harina y huevos, sino la taza y las alpargatas. Todo al mismo tiempo y en el mismo lugar, aún los domingos a la tarde. ¿Cómo hacemos para revertir algo que mecánicamente nos sale a todos, que es capturar la tarjeta de débito, la plata, si es que disponemos de ellas, y ir al lugar en el que todo está? Y no pasar primero por en el lugar en el que venden las organizaciones de productores, en donde articulemos lo que producen nuestros compañeros, también integrantes del Frente Barrial o de otras organizaciones, y lo que necesitan todo el resto de las casas, de las familias. Anticipamos que ese va a ser uno de nuestros principales problemas. Llevamos 30 años de supermercadismo en la Argentina y el 80% de la venta minorista se explica en esos lugares. Incluso los de cercanía, los mal llamados supermercados chinos, también contienen en menor escala todos los rubros en un solo lugar. Tenemos enormes desafíos. Uno, hay cientos de estas experiencias y no es la intención aburrir contando de esas, cuando seguramente en cada uno de sus lugares y en muchos casos con la escuela como eje articulador ocurren y ustedes ya conocen. Pero tenemos como desafío salir de la idea de la pequeña experiencia local a que lo entendamos como como parte de un entramado político que pone en discusión todo un complejo de producción y de acumulación de riqueza. Tenemos como desafío que esas experiencias productivas y comerciales tengan habitualidad e instalación en el territorio. Con mucho que sirvieron los camioncitos de carne para todos, pescado para todos, queso para todos, provocan que accedamos eventualmente a algún alimento que nos cuesta acceder, pero no provocan organización política que revierta la situación en la que estamos, y repito, que cada vez se profundiza y no a nuestro favor. Tenemos como desafío que en cada una de estas experiencias, sin que sea la condición para el inicio, pero sí que esté permanentemente en nuestro norte, iba a decir, en nuestro sur, la generación de empleo digno o decente o de empleo ligado a lo que se llama empleo verde, a empleo que no dañe. Y en esto considerar cada cosa. Florencio Varela queda a 400 kilómetros de Mar del Plata, más de 300 de Rosario, lugares donde conozco experiencias cooperativas o pymes de producción de pescado, de río o de mar. Pero seguro que va a llevar logística que podamos comer en Varela pescado. Pero tener permanentemente presente que ella sea la de menor impacto posible, y al mismo tiempo ir generando que muchos de los pueblos y ciudades del interior ocurra la producción de alimentos que puede ocurrir y que hoy está tensionada por el otro modelo, esto que alguien mencionaba en el chat, de que en nuestras ciudades, alrededor de nuestras ciudades había puros barrios cerrados, incluso en lugares donde no es terrible el problema de inseguridad,
pero como forma de seguir controlando el acceso a la tierra para la producción y para nuestra vivienda. Hay múltiples experiencias de producción y de comercialización de nuestras organizaciones de la CTA, muy relacionadas al trabajo con nuestros gremios de base de la CETERA, que hablan de que si intervenimos fuertemente en esto y si le damos una perspectiva política, se crea empleo. Hay condiciones para hacerlo, pero tenemos que poner en debate nuestra cabeza todos los días. En ese sentido, la posibilidad de tener estos encuentros y conceptualizar con compañeros de la talla de los que me antecedieron, el conceptualizar desde otros lugares, no solo desde la consigna o el deber ser, sino desde el diálogo concreto y permanente con la acción organizativa y política, es importantísimo. Permanentemente chocamos con el debate con los mismos productores acerca de qué forma vamos poniendo precios. Y a veces la respuesta que recibimos es no el costo, no las horas de trabajo que tienen, no los costos de insumos o de inversión, sino que todas las cosas aumentan, o sino que el mercado hizo que aumente, que el precio del mercado es tal, y nadie sabe quién puso el precio del brócoli, hoy a 1.200, 1.300 pesos la jaula en esta zona. Nadie sabe quién lo puso. O nadie sabe quién hizo, o sí sabemos, quién hizo que el filete de merluza en Mar del Plata hoy baje de los barcos a 410 pesos cuando bajaba a 300 la semana pasada. ¿Qué lo hizo? Una producción pesquera ligada a la exportación. Entonces, como en este momento están saliendo todos a buscar langostino y menos merluza, y decidieron que no nos toque comer merluza 4 o 5 dueños de todo. Pero eso que deciden los grandes empresarios también se replica en los pequeños productores. Pequeños productores, digo, el que tiene una hectárea hortícola o la compañera del barrio que hace prepisa, digo, muy pequeños productores. Los pequeños productores que intervienen en nuestras organizaciones sociales, no hablemos del que tiene tractor o del que tiene una chata para poder llegar al mercado y puede debatir más o menos en condiciones de igualdad del precio. Hablamos de los más mínimos, asumen las posiciones del mercado. Y lo mismo nos pasa a nosotros como consumidores cuando evaluamos solo la posibilidad de comprar a tal o a cual, en que en el mismo rato compro todo en un solo lugar, o solo con la categoría precio, sin ver que las grandes empresas tienen otros volúmenes de producción y otra posición en el mercado que les permite, en muchos casos, tener precios menores a los productores directos de eso que necesitamos, del alimento. Por ir muy concreto, la cooperativa El Amanecer de Mar del Plata de lácteos vende leche en polvo a precio más caro que la Serenísima, lo sabemos porque le compramos al Amanecer con fondos del Estado Nacional
parte de la leche que hacemos llegar a muchos de nuestros comedores, merenderos. Pero si solo pusiéramos sobre la balanza la posibilidad de comprar 1 kilo más de leche, no le tocaría al amanecer. Eso genera un debate adentro de nosotros, porque las compañeras y compañeros que sostienen el merendero necesitan volumen para dar respuesta a cientos y miles de personas que día a día le golpean la mano para ese vaso de leche. Lo mismo nos pasa a nosotros como consumidores. Para no hacerla más larga y volver a lo inicial, la CETERA, la CTA viene interviniendo en este tema desde hace muchísimos años. Tenemos en nuestro seno, y lo digo porque sé que acá hay muchos militantes de los gremios de base de la CETERA, tenemos en nuestro seno, en nuestras relaciones habituales dentro de la CTA, la escuela motor de muchas de estos debates y de estas acciones, no solo del debate, y la organización barrial, el entramado con la organización comunitaria. Sabemos que no somos las únicas organizaciones, las del Frente Barrial, que estamos interviniendo en esto. Hay múltiples organizaciones de trabajadores, de campesinos, de productores, de asociaciones pymes relacionadas al alimento, con las que venimos compartiendo en el último tiempo. Se llama el Espacio de Producción y Trabajo a nivel nacional, y que se viene estructurando en distintos lugares del país, con la que venimos compartiendo esta mirada que tiene que ver no solo con que produzcamos nuestro alimento y podamos decidir cómo lo utilizamos, sino que podamos decidir qué futuro de país y de nación vamos a tener, si va a estar ligado a los mercados financieros o va a estar ligado a que cada uno en su lugar viva de lo que le apetece, pueda producir, pueda arraigarse, pueda ser, en el fondo, ser feliz, tener lo necesario para desarrollarse, y que eso no implique ni el desarraigo ni el someterse solo a los dictámenes de los que tienen casi todo. Espero haber aportado algo desde el lugar de las pequeñas organizaciones, y también dispuesto al debate que continúa. La verdad que estaría si hay posibilidades técnicas, para transcribir los cientos de aportes que ha habido en el chat. Obvio que no se pueden leer todos, pero hay cosas muy interesantes, incluso contrapuntos que han sido para profundizar en lo que nos continúa. Muchísimas gracias, Juan, excelente. Muchas gracias, gracias a todos los compañeros, a las compañeras, a los compañeros que participaron en la mesa. Lamentablemente no vamos a tener espacio para el debate. Sí hay mucho, esto que planteaba Juan de poder transcribir, lo vamos a hacer. Estuvimos tomando todas las ideas, todos los aportes, las consultas también. No había muchas preguntas, pero sí mucho debate dentro del chat, que lo hizo muy interesante, enriquecedor, movilizador, y como siempre estos temas que son necesarios y que a la vez son urgentes, estos debates que nos estamos dando los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores de la educación, nucleados en CETERA. Ahora ya debemos cerrar la mesa. Le agradecemos nuevamente a los expositores, a Miriam, a Graciela, que se tuvo que retirar porque está en la organización también y en la conducción
del cierre. A Juan, a Marcos, muchísimas gracias, muchas gracias por todo, gracias a todos los participantes, a las participantes y les participantes, invitarlos a que ahora cuando ya terminamos la mesa, se conecten al canal de YouTube, que va a estar el saludo de cierre y también la propuesta artística a cargo de Charo Bogarín. Se va a transmitir en simultáneo por el Facebook de CETERA y también por el canal de YouTube de la Secretaría de Educación de CETERA. Así que les abrazamos a todos, un saludo de parte de Gabriela, de Rubén también, con quienes estuvimos coordinando la mesa. Muchas gracias. Y nos aplaudimos todos, desconecten el micrófono. Gracias, compañeros, compañeras. Que Muchas haya mucho más de gracias. este encuentro.